La palabra del Señor está aquí en Lucas, capítulo 20, versículo 9. Versículo 9, que dice así como título, los labradores malvados. Y hago lectura de esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santísimo de Dios. Amén. Glorias a Dios. La palabra dice así, glorias a Dios. Hago lectura de esta palabra. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Tenemos que entender que una parábola, o sea, en el trasfondo tiene un significado tremendo y enorme. Es en una forma directa que el Señor la decía, pero hay un significado en el fondo. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos, a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu santo nombre en este momento, Señor, para que tu poder esté sobre toda tu iglesia, esté sobre tu siervo que va a leer y va a exhortar tu palabra, y así, Señor, también tu iglesia que está escuchando junto a tu siervo, para que todos podamos ser edificados por tu palabra. Que sea ella la que edifique esta iglesia en este momento y que sea una edificación no solamente para este lugar, sino para que sea edificadora en todo lugar, en todo Chile, en todos los países del mundo, globalmente. Señor Jesús, nos colocamos a tus pies como servidores y siervos tuyos, como hijos tuyos obedientes, y estamos atentos a oírte todo lo que tengas que decirnos, Señor Jesús. Así sea, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bueno, es claro que esta parábola se refería en su tiempo a los israelitas, a los judíos que estaban en el tiempo de Jesús, aquellos mismos que dirigían a Israel, que tenían la responsabilidad de poder pasar el conocimiento de Dios a todo Israel, de pasar la palabra, de hacerla entender a todo hombre que residía en el pueblo escogido por Dios. Algo grandioso también, porque que diremos que hoy en día también nosotros aprendemos con esta palabra a través de esta parábola, porque la palabra viene como el Señor la envía a través de sus siervos, los profetas, sus apóstoles, obispos, pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que puede profesar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y decir la verdad a través de la expresión que tenemos en la misma en el mismo desdoblamiento de esa palabra cuando estamos delante de la iglesia o delante de algún lugar, de alguna plataforma donde todos pueden escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, Cristo. Un hombre plantó una viña, y esa viña referíase en ese tiempo al pueblo de Israel.
Y claro que hoy en día esa viña es nuestra propia comunidad eclesiástica, toda la iglesia que está en Chile y en el mundo entero. Porque el Señor plantó una viña. La primera viña que plantó, los viñateros de aquel tiempo rechazaron a los profetas, todos aquellos enviados de Dios, ¿cierto? Y también rechazaron al propio Hijo de Dios, al cual mataron. Y lo mataron, ¿por qué? Porque ellos querían que esa viña, esas riquezas que Dios había plantado en la tierra fuesen para ellos y no para Dios. Claro que la verdadera edificación de Dios no es en la tierra, sino que es para el mundo celestial, es fuera de aquí. Esa edificación que el Señor tiene para nosotros es una vida futura. Porque si fuera para aquí, nosotros no moriríamos, no nos enfermaríamos, no quedaríamos viejos. Sería, ¿cierto?, para esta tierra. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores. Por medio del hombre, el Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, mandó a comunicar a todo Israel su voluntad a través de su ley, y así Moisés fue un instrumento de los israelitas cuando ellos fueron sacados de Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representaba lo que aprisiona al hombre de Dios, y no pudiendo salir de esa prisión, él quedaba sin esperanza y sin poder realizar la voluntad de Dios, sin poder estar en la tierra prometida por Dios. Ellos salieron de Egipto para poder llegar a la tierra prometida por Dios, donde ellos mismos edificarían la casa de Dios, y así ellos vivirían conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios, y no prisioneros del emperador, del faraón y de todo aquel sistema demoníaco, que podemos decir así, del sistema egipcio de aquellos tiempos. Así también hoy día el Señor nos llama para salir del mundo y entrar en su presencia y estar en su viña, la cual debe ser cuidada con mayor esmero y cuidado por los pastores y por cada uno de nosotros, para que ella sea mantenida limpia y sin pecado. O sea, nos corresponde a nosotros ayudar en esa obra, ¿cierto? Cuidar de la viña, porque la viña se puede plantar, pero si es descuidada y se deja a su bienestar, ella obviamente que se va a perder, porque la viña tiene que ser podada. Así también nosotros tenemos que ser podados de nuestro propio querer, de nuestro propio hombre natural, y podado entramos a pasar a dar frutos en el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios nos poda, por eso es que hay mucho dolor cuando nosotros somos podados, porque si no somos podados se nos crecen los brazos, se nos crece en nuestro propio carácter, nuestra propia voluntad, y así nosotros no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos la nuestra. El primer año puede hasta dar muchos frutos, una viña sin podar, pero el segundo, el tercero ya como que se ha perdido, ¿cierto? Entonces es muy necesario que Dios haga eso con cada uno de nosotros. Un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿Por qué el Señor se ausentó en aquel tiempo por mucho tiempo de los israelitas? Se ausentó para que el hombre probase su carácter, probase su fe, para que probase que él era digno de ser llamado siervo o hijo de Dios. Y él no cumplió como debería haber cumplido. Y ellos se olvidaron y comenzaron a hacer cosas que eran extrañas a la ley de Dios, porque ellos cuando caminaron por el desierto se demoraron 40 años en llegar a la tierra prometida. ¿Y por qué se demoraron tanto, siendo que habrían podido llegar mucho antes? Por causa de su rebeldía. Por eso que el Señor los hizo demorar, porque así ellos, cuando Moisés subió al monte Sinaí, ellos hicieron una imagen detestable, abominable, y con esa imagen idolatraron a la imagen abominable que representaba la propia carne, la propia voluntad del hombre y la propia voluntad de Satanás ahí en ese pueblo. Y así ellos desconocieron la divinidad del Señor
y su majestad sobre todo Israel, y así ellos denigraron, ¿cierto? Denigraron a todo el pueblo de Israel, y mismo que les llovía todos los días el maná desde el cielo, y también los acompañaba una roca, ¿cierto? Que les daba agua diariamente, y también les crecían las ropas en el cuerpo, mismo así ellos no quisieron hacer la voluntad de Dios, porque más milagros que eso, yo creo que no pueden haber, porque nosotros con nuestro esfuerzo, así apoyados y ayudados por Dios, conseguimos nuestro alimento, pero no nos llueve, ¿cierto? A no ser a través del Espíritu. Y para tener el Espíritu hay que tener fe. Glorias a Dios. En Romanos dice que Abraham, ¿cierto? Le fue concedido como justicia cuando él creyó, pero las obras vienen a ser pagadas por deuda. O sea, todo el que hace algo en forma de ayuda comunitaria al prójimo, le es pagado como deuda. Dios le paga, aunque no sea creyente, alguien le paga. Pero al que cree, Dios le da todo eso en gloria, en gracia. Entonces hay dos tipos de recompensas dadas por Dios. La que usted hace sin fe, la puede hacer sin fe, pero ayuda al prójimo, Dios le paga. Sí, Dios le paga, sí. Y también tendrá prosperidad material, pero eso no significa que usted va a tener salvación. Pero así, si usted cree nomás, Dios lo tendrá guardado y resguardado siempre consigo, y usted tiene la vida eterna. Ahí es una dádiva de Dios, es una gracia dada gratuitamente a cada hombre. Ahora, el que hace la voluntad de Dios ayudando al prójimo y al mismo tiempo cree, eso sería lo realmente perfecto. Glorias a Dios. En Romanos 3, si no me equivoco, dice esa citación bíblica que le estoy diciendo ahora. Versículo 10, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. ¿Cuál sería el fruto de la viña? Bueno, primero quisiesen su voluntad, que realmente pasasen y traspasasen el conocimiento y la sabiduría de Dios a su pueblo, y así todos se convirtiesen, y así todos tuviesen la presencia de Dios sin pecado. Pero ellos, ¿qué es lo que hicieron? Se mantuvieron dentro y también como grandes maestros en el templo y en la comunidad judaica, y así ellos pasaban que ellos eran personas ilustres y al mismo tiempo sacerdotes y guías de los ciegos y guías de los sordos, de los cojos, de los mancos, ¿cierto? De los hombres que necesitaban de la palabra y de la sabiduría y de la salvación, pero así ellos hacían todo lo contrario. Y cuando Dios les mandaba un profeta para que los corrigiese, no lo escuchaban y lo echaban fuera o lo mataban, como la palabra lo dice en todo el Evangelio. Y le enviaron con las manos vacías. Dios enviaba, ¿cierto?, para él recoger su parte, que serían todas las almas de los que se habían salvado, y ellos volvían con las manos vacías. O sea, en vez de el pueblo santificarse, se ahondaba más en el pecado y la idolatría. Sabemos muy bien que Israel, en toda la historia de la palabra de la Biblia, del Antiguo Testamento, Dios va a citar todos los pecados de Israel a través de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y así todos los libros también, ¿cierto? De Crónicas, Josué, Deuteronomio, así toda la palabra de Dios está escrito allí, la desobediencia de Israel. Eran porfiados, igual que nosotros, pero nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la gracia de Dios que conseguimos, ¿ah? Conseguimos en el arrepentimiento estar de nuevo en la presencia de Dios todos los días. Aunque los grandes líderes cristianos del tiempo de hoy, no todos caminan por el camino correcto y verdadero, muchas veces usted lo puede hacer personalmente. Antiguamente todos dependían de los sacerdotes, ¿cierto? Dependían de los sacerdotes. Entonces la mayoría de la comunidad judaica no se dejaba hallar por los profetas, porque los mismos líderes, los fariseos, los saduceos y todos los que
tenía la responsabilidad de pasar la palabra de Dios y la sabiduría de Dios a todo Israel, acababan no haciéndolo, o sea, lo hacían de una forma bien metódica, bien superficial, bien en la letra, pero lo hacían con fe. Y por eso se desviaba el pueblo de Dios. Volvió a enviar a otro siervo, más ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, más ellos también a este echaron herido. Puede ver que iban agravando la situación a través del tiempo. Cada vez ellos iban maltratando más y más a los profetas. Llegó al punto de Dios en una época dividir a todo Israel por causa del propio pecado de ellos y también permitir que el rey de Asiria los llevase cautivos, los esparciese por el mundo entero. Y así nunca más volvieron, a no ser hasta el tiempo moderno del siglo pasado, cuando el 47 volvieron a la tierra prometida y allí establecieron Israel. Y en el 48 la ONU reconoció como Estado a Israel. Yo nunca cito el tiempo que la ONU reconoció, digo el 47, porque ellos ya estaban allí, ya estaban constituidos como pueblo. No es la ONU que debe reconocer el Estado de Israel, más sí Dios lo ha reconocido siempre como su pueblo. Eso es lo importante. Y sabemos que cuando la higuera está dando los brotes, es cuando ya es una señal de los finales de los tiempos. Ya se pasaron 70 años y se sigue pasando el tiempo y ya estamos viendo más y más acontecimientos que nos indican ese fin de época, de tiempos, ese fin de todas las cosas hechas para concluirse en la verdad de Cristo. Y lo que no es de Cristo se quedará fuera. Amén. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Es ahí cuando Él decidió enviarle su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Enviaría a mi Hijo amado, quizás cuando le vean a Él, le tendrán respeto. Cuando el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo desde el principio hizo maravillas, milagros y maravillas. Recordémonos que cuando los magos vinieron de Oriente, el propio Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, que era su hijo después, que tenían una tetrarquía, después que él murió, este señor era idumeo, no era ni siquiera israelita. Él había matado a su esposa y sus hijos mayores, lo había matado, los había asesinado y dejó los otros para que fueran sus herederos de otra mujer. Y así un hombre que no era Israel estaba en el trono de David, o sea, ya estaba fuera de la presencia de Dios. Por eso Israel estaba totalmente y completamente corrompido. Y los magos llegaron 2 años después de ese acontecimiento. El mismo pastor, mi amigo el pastor Manuel Rivas lo decía aquí, y yo lo escuché de su boca decir este testimonio, lo mismo que estoy diciendo yo, que ellos llegaron 2 años después, ¿cierto? ¿Y por qué podemos saber que 2 años después ellos llegaron? Porque Herodes mandó matar los inocentes, los niños, de 2 años para abajo. Entonces, con eso nos demuestra la palabra de Dios que hacía 2 años que ya el Señor había nacido. Y ahí, cuando los magos llegaron, un ángel se le apareció en sueños a José para que pudiese ir y huir para Egipto. Y así, cuando él quedó furioso, quedó muy furioso, porque se le había escapado la oportunidad de matar al Hijo de Dios, al heredero del trono de David. Entonces, a ese extremo estaba ese pueblo en ese tiempo, porque la estrella era vista por los magos nomás, por los magos era vista, pero si era visible para todos, ¿por qué los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, el propio rey Herodes, por qué no todo el pueblo de Israel la vio? No la vieron los puros magos. Entonces esa estrella no es un cometa, como lo dicen algunas veces los científicos, que era un cometa, que siguieron ellos. No es eso. Y siempre cuando pasa un cometa nunca se demora 2 años en pasar, ¿cierto? Obviamente que en una luz el ángel del Señor que iba delante de
de los magos y los llevó hasta donde estaba el heredero del trono de David, que es en la promesa, el propio trono en la salvación, el trono de Dios y de su iglesia, de su pueblo, que es recogido por causa de la misericordia y bondad de Dios en la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entregando su espíritu y así también resucitando en su cuerpo para que todos nosotros tengamos el cuerpo renovado en el propio Cristo. Nosotros no resucitaremos con este cuerpo se muere, es lógico. Todo el que se muere se pierde, este cuerpo se va a la sepultura, 7 palmos, se baja y se pierde, pero el cuerpo nuevo que nosotros tendremos, el cuerpo que es hecho en Cristo. Gloria a Dios. Y tan re feo que somos en este cuerpo también, ¿quién va a querer resucitar en este cuerpo, cierto? Es que uno que se encuentra bonito cuando se mira al espejo, no va. Pero si le pregunta a los otros, decir, no, usted no está tan bien como parece, como usted cree. Entonces seremos perfectos en la resurrección con Cristo. Esa perfección es por causa de Dios. Gloria a Dios. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Justamente lo que hicieron. Vieron a Cristo, lo vieron hacer milagros, resucitar muertos, curar cojos, mancos, ¿cierto? Ciegos, sordos, etc. O sea, vieron que tenía el poder de Dios, pero a ellos no les convenía ese poder en medio de Israel, porque de lo contrario ellos iban a tener que entregarse, y si entregasen a los pies del Señor, iban a tener que confesar sus pecados. Lo peor del ser humano es confesar sus pecados delante de Dios, porque a todos les gusta convertirse, pero a nadie les gusta confesarse delante de Dios, decir, estoy mal. Estoy realmente mal, necesito que el Señor me corrija, me haga de nuevo, quiebre este vaso de barro y me molde de nuevo para que así yo entre limpio, sano y perfecto delante de la presencia de Dios. Y los israelitas prefirieron las riquezas de este mundo, porque las riquezas de este mundo les llegaban a manos llenas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor tomó un chicote y chicoteó a los mercaderes del frente del templo, ¿por qué los echó del frente del templo? Porque estos mercadores, ellos comerciaban los animales que se usaban para el sacrificio. Los comerciaban, se los vendían a las personas que venían ahí de lejos, que no podían traer arriando sus animales, y los vendían. Y así también trigo, cebada y todos los productos que se entregaban al Señor ahí delante del altar. Y se los vendían y esa plata se la repartían entre los sacerdotes. Eso es obvio, eso que estamos diciendo. Recuerden que es una parábola lo que el Señor nos dice para que nosotros, deduciendo, saquemos a luz lo que el Señor en el trasfondo nos está enseñando, nos está diciendo de su palabra. Entonces, esta gente negociaba con el pueblo de Dios y debe haber ganado mucho. Imagínense una nación entera trayendo sus sacrificios delante del templo, pero comprándolos ahí a los comerciantes. O sea, eran, hablando de los dineros de hoy día, millones y millones y millones que caían en las manos de los sacerdotes. Así es. Y lo que pasa hoy día, hay muchas teologías que son falsas ahí, que lo único que les interesa es enriquecerse y contar historias, contar cuentos, no predicar el verdadero evangelio. Usted comience a profetizar solamente cosas que el mundo quiere escuchar. La iglesia se va a llenar, no va a tener dónde colocar más gente. Pero si usted predica el verdadero evangelio, las personas no vienen. ¿Por qué? Porque cada predicación es como que un tirón de orejita. Claro. ¿Ah? Dios no es permisivo, Dios no da permiso para nada. Dios solamente nos transmite su voluntad y en hacer su voluntad está en glorificarlo. Gloria a Dios. Y esto no lo hacían los señores en aquel tiempo y no lo hacen la mayoría hasta hoy en día. Entonces tenemos las religiones tradicionales que, bueno,
se han enriquecido tremendamente y yo no encuentro malo que si usted se enriquezca, si usted es un siervo de Dios. Puede ser de la membresía o puede ser pastor, obispo, apóstol, lo que Dios le haya dado, pero hay que ser transparente delante de la presencia de Dios, transmitir la salvación, transmitir el Evangelio de Dios, transmitir la verdad, transmitir que Cristo es el único Señor y Dios Todopoderoso delante de la iglesia y delante de sus vidas. Eso es lo importante. Nunca ha sido pecado enriquecerse, pero sí de mala manera. Sí de mala manera. Ha sido pecado en malos pasos, digamos así. ¿Cierto? Gloria a Dios. Y le echaron fuera de la viña y le mataron, lo que sucedió con Jesucristo. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. ¿A quién dio la viña el Señor? A nosotros los gentiles. A nosotros los gentiles pasó esa gracia de los judíos para nosotros. Por eso que nosotros tenemos salvación, de lo contrario no tendríamos salvación. Porque la promesa fue hecha a Israel y del pueblo que él naciese. Y ahí vinieron los israelitas. Pero resulta que Abraham creyó por la fe. Y el pueblo que realmente Dios quiere, el que cree a través de la fe. Porque Dios no le hizo la promesa a Abraham y a sus descendientes, más a sus descendientes, que es Cristo. Así dice en Gálatas 3:16. Entonces la palabra es clara y nos enseña todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Y le mataron. Hay un misterio enorme en esto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo de su resurrección. Resulta que el Señor no podría rescatar a su pueblo si Él no muriese. No pasase por la muerte, a igual como los hombres lo pasan, porque en el paraíso el hombre pecó y fue expulso del paraíso. Yo sé que hay muchos de ustedes que creen en el arrebatamiento antes de la tribulación, pero yo les voy a decir una cosa, también cree la gente que cree eso, creen que el paraíso estaba aquí en la tierra, estaba en algún lugar de Mesopotamia, y desde allí después se corrompió la tierra y es de la forma que era. Pero lo que pasa es que la palabra es muy clara, que hubo un periodo en cuanto los ángeles estaban en el cielo, y ahí fue colocado el hombre, más fue colocado el hombre creado por Dios, pero en una forma que fue formado, y fue formado solo. Hubo un periodo en el paraíso en que estaban los ángeles, y estos ángeles se dividían en los llamados animales salvajes y los animales domésticos, porque Adán le colocó nombre a los animales, pero ustedes no creen que son animales como los que conocemos, porque no podrían ser, porque los animales necesitan matar para sobrevivir. O sea, la muerte reina entre los animales. El león mata y come la carne de los que toma para alimento. Así también los animales, los herbívoros, matan y destruyen las plantas para alimentarse. Los pajaritos, las semillas y así. Podemos contar en infinidad de especies que se alimentan destruyendo otras que hay en la faz de la tierra. Pero en ese tiempo, antes que la mujer estuviese con Adán, no había pecado. La palabra es clara, maldita la tierra por tu causa. ¿Por qué le dijo Dios a Adán, maldita la tierra por tu causa? Le dijo porque él había comido del árbol que Dios le dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres, morirás. Y maldita es la tierra por tu causa. Así le dijo. Pero le dijo cuando éste había comido. Y Adán le colocó nombres a los animales antes que hubiera pecado. Antes que hubiese un sistema biológico y digestivo como el que conocemos ahora. O sea, ¿no creen que Adán andaba por el paraíso? ¿Ah? Andaba comiendo frutitas, después no tenía ni baño. ¿Ah? No era así. No necesitaba ese tipo de alimento. O si no, habría sido pecador antes de pecar. No, era otra forma. Recordémonos que en la palabra en ningún lado dice que
huerto del Edén, el jardín, fue destruido. ¿A dónde dice la palabra que el jardín fue destruido? No dice. Dice que Dios expulsó a Adán y Eva. O sea, Satanás lo expulsó a lo más profundo de los abismos, al tiro. Pero al hombre lo expulsó porque él había pecado y colocó al ángel de la espada retorcida, flameante, destellante, de fuego, para que nadie pasase de nuevo al paraíso sin estar limpio de pecado. Porque Dios le dio la opción a Adán y a Eva, ¿cuál fue? De no comer del árbol conocimiento del bien y del mal. También la palabra dice, ahí en Génesis, que también estaba el árbol de la vida. ¿Y qué es lo que dice en Apocalipsis? Que si aguantar hasta el final de los tiempos, comerás del árbol de la vida que está en el centro del paraíso de Dios. O sea, el árbol de la vida está en el mismo lugar que estaba. El jardín estaba en el mismo lugar que estaba. Los ángeles de Dios están en el mismo lugar que estaban. Solamente fueron expulsados aquellos que se rebelaron contra Dios. Entonces, esos animales serán ángeles. Ángeles. También dice que después Dios les dio, cuando pecaron, que les dio ropas, pieles de animales para que se vistiese. Esta piel de animal que tiene cada uno de nosotros. Esta es la piel de animal. Pero si no había animales para cazar por ahí, pues Dios no iba a andar matando un animal para darle. Tampoco. Entonces, esta forma de ser del ser humano, esa es la piel de animal. Y las hojas de la higuera. Recordemos que la higuera da dos frutos, la brea y el higo. ¿Qué significa la higuera? El árbol de Israel. ¿Qué significa la primera promesa que Dios le hizo a su pueblo Israel? Las brevas, que son pocas, y los higos, que son abundantes y muchos, que representan a los propios gentiles. Está en sentido figurado, en sentido de parábola, todas las cosas. Hay muchos jóvenes que no se convierten porque no entienden la cuestión del Génesis. Una de las cosas más que hablo yo es del Génesis. Acabo de hacer varios estudios del Génesis, ¿no? Aquí en Chile, cuando he venido y hablado al respecto. Y Cristo tenía que pasar por la muerte. ¿Por qué tenía que pasar por la muerte? Porque el hombre, cuando cayó, cuando fue colocado al sexto día, O sea, esta creación que usted conoce no estaba en ese tiempo. No estaba. ¿Por qué? Porque Dios colocó al hombre al sexto día. No dice que lo colocó al primero día, al segundo día, en el tercero día, en el cuarto día, en el quinto día. Lo colocó al sexto día. En el final del tiempo del sexto día. ¿Y los otros días qué hubo? Todo lo que dice en el Génesis capítulo 1. Dice que estaba en caos, sin forma y vacía a la tierra. Y ahí Dios le dio un sentido, le dio un propósito. Y después Dios reunió al segundo día la tierra en un mismo lugar, como le llaman los cientistas hoy en día la porción de tierra que existía al principio, Pangea. Pangea, y el resto era mar. ¿A dónde lo descubrieron ellos? Siendo que en la Biblia siempre estaba escrito ahí. ¿Entendió? Después se separaron los continentes. Se pasaron millares y millares de años. Recordemos que en el cuarto día el Señor colocó los astros en el cielo, pero los colocó ¿cómo? Como los conocemos hoy, marcando las estaciones. 4 estaciones en el año. Antes existía el mundo, sí, lo primero que hubo en el tercer día fueron las plantas. Primero el día y la noche, o sea, pero no sabemos de cuánto tiempo eran. ¿Ah? Después reunió las aguas y la tierra, y en el tercer día colocó los astros para que marcase las estaciones como las conocemos ahora, para que los días y las semanas, 7 días, un mes, 30 días, un año 360, o como 360 días que hoy día lo hicieron, pero el natural tiene 360. Y así Dios lo hizo para que el tiempo fuese marcado de la forma que nosotros conocemos como es naturalmente. Y en el quinto día ¿qué colocó en la tierra? Colocó grandes monstruos marinos. Algunos dicen que son ballenas. De repente ballenas, de repente grandes monstruos que eran como los que describen la prehistoria, ¿cierto? Y en la tierra colocó animales
que volaban sobre el cielo y también andaban pájaros sobre la tierra. Hoy día sabemos muy bien, a través de la propia ciencia que lo comprueba, que los dinosaurios tenían plumas. No son como lo describen en las propias películas, ellos mismos lo han dicho. Los dinosaurios tenían plumas, o sea, eran pájaros. ¿A qué se parece un tiranosaurio? Se parece a un gallo que anda en dos patas, se parece. Entonces hubieron un periodo de millones y millones de años. Como dice la ciencia hoy en día, el universo tiene 13 billones y 800 mil millones de años, una cosa así. Sí, yo creo. Tal vez 14, porque la palabra siempre va a hablar de la cifra 14, entonces son 14 billones de años. Es que no quiero ir para ese lado, pero está comprado en la palabra. 14 billones de años tiene la creación. Tiene 14 billones de años. ¿Y por qué el Señor se demoró tanto a hacer esta creación que conocemos? Porque Él es Dios, hace lo que quiere. Porque 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. El Señor colocó a la raza humana al sexto día. Y los otros tiempos había, sí, animales, ¿no? Entonces, es una barbaridad, es una fantasía como que de niños creer que fuera una semanita de estas que conocemos nosotros, que Dios creó el mundo. Lo creó en el tiempo de Él. Ve que en el quinto día dice que habían animales de diferentes especies y después colocó otras. Y hasta una gallina cuando pone un huevo son varios días para que empolle y salga el pollito, pues. O sea, fantasear que Dios en 7 días de estas semanas que conocemos hizo la creación fue a través de millones y millones de años. ¿Por qué? Porque Él quiso. Porque Él es Dios y hace lo que quiere. Y porque lo único que siempre le interesó a Dios era que el hombre viniese al mundo en pecado, sí, pero con la esperanza de que, reconociendo y al menos, aunque fuese tanteando lo que Dios había hecho en la creación, descubriese al Señor, al Dios Todopoderoso, al Creador. Y Dios, obviamente, que se había mostrado a Adán y Eva y ellos lo conocían. Y así ellos pasaron ese conocimiento para los descendientes de él. Y aún así, los primeros 2 hijos que tuvieron, uno mató al hermano. O sea, la maldad del hombre desde un principio se manifestó y se mostró. Y para no seguir hablando del Génesis, hay varios escritos del Génesis, esas explicaciones que pueden aparecer en su cabeza, con quién se casó Caín y todo eso, está explicado en otras predicaciones. Pero el Señor envió a su hijo al tiempo, en el año aceptable. ¿Por qué el año aceptable? Porque el Señor, en toda la manifestación de su palabra, recordémonos muy bien que los judíos conmemoraban 3 fiestas. Pascua, Pentecostés, que le dicen aquí. Se acentúa, de mí se me va el portugués con el castellano. Y la fiesta Hashaná o Año Nuevo, después venían los 10 días el Yom Kippur, a los 15 días la fiesta de las tiendas o cabañas y la fiesta de Ramos. Y esas 3 fiestas eran 3 fiestas solemnes importantísimas. Y el Señor trajo todo eso en un tiempo aceptable, en un año aceptable. ¿Por qué un año aceptable? Porque el Señor mandó dividir el año natural al medio, pero al medio pasando al séptimo, en un nuevo tiempo. Entonces el Señor mandó que contasen los israelitas del año natural, del año lunar, contasen 7 meses, y en el séptimo, ahí el Señor haría un nuevo mes, un nuevo tiempo, porque Él mandó a sacrificar un cordero que era separado a los 10 días, y a los días 14 entre tarde mandó sacrificar, y ese cordero preanunciaba el sacrificio de Cristo. Y ese cordero sacrificado demuestra que la sangre de Dios, del cordero, cuando Cristo fue sacrificado, su sangre, imagine la sangre de Dios, no es la misma sangre de nosotros, fue derramada de la tierra. El Espíritu de Dios fue derramado de la tierra y no podía ser porque Él no era pecador y Dios lo justificó, el Espíritu Santo lo justificó y lo resucitó, y así también esa sangre que penetró en la tierra bajó a las profundezas donde estaban en el Seol, el lugar de los muertos. Todos aquellos que había escogido los recogió con Él y se los llevó en el tiempo que Él resucitó. Recordemos Mateo 27, que el Señor, cuando resucitó, muchos de los profetas y de los escogidos de Dios se vieron y se le aparecieron a muchos en medio de Israel, de Jerusalén.
Mire qué tremendo. Entonces el Señor hizo un nuevo tiempo, no en la fiesta, pero colocó las fiestas como un ejemplo, como una sombra de su majestad, de su preeminencia y, vamos a decir así, de la magnificencia del que Él hizo un nuevo tiempo en el medio de este mundo para sacar a los suyos, a través de la sangre del sacrificio del Cordero. Entonces, dividió allí. Si usted sigue contando desde el séptimo hasta el final, va a contar 12 como en cualquier año normal, pero si usted cuenta de nuevo el séptimo y después en el año nuevo judío cuenta de nuevo, va a contar, en vez de 12, va a contar 14. 14. O sea, el Señor hizo un nuevo contagio, un conteo en esa cifra, en ese 14. Recordemos que Mateo dice que son 14 generaciones, más 14 se queda 42, las generaciones que desde Abraham hasta Cristo se manifestaron para que viniese el Mesías. Ahí está en Mateo, pueden contarla, que son 14 generaciones, más 14 da 42, en los mismos tiempos que los dos testigos predicarán el Evangelio eterno antes de que venga el fin. 3 tiempos y medios, o sea, 1260 días. Algunos lo cuentan como 3 años y medio, pero para mí me ha sido dado que es un tiempo de Dios, sabido por Dios, en el que Él vendrá y dará esos 3 tiempos y medios primero para que se pueda predicar el Evangelio libremente, no sin dificultad, y después viene el tiempo del caos del anticristo. Entonces Cristo tenía que recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se recuperó? Maldita es la tierra por tu causa. ¿Puede haber algo maldito de Dios? No. Satanás se apartó porque él quiso, él tenía conocimiento y él se apartó de la salvación. Pero el hombre inocente fue apartado de la salvación y del tiempo del jardín del Edén por engaño de Satanás. El árbol del conocimiento era conocimiento que él le soplaba al oído a Eva primero y Eva se lo dio a él. No era un fruto que se comía por la boca. Entonces Dios, para recuperar lo que se había perdido, él vino presencialmente.